Buenas noches, Pers. Para ti que te quedas en casa y quieres seguir navegando, ahí va esta lección de Teoría de la Navegación del temario de patrón de embarcaciones de recreo. Vamos a hablar de estos temas de la esfera terrestre, de las cartas mercatorianas, de las coordenadas terrestres, de la corrección total, rumbos, viento corriente, etc. Bien, vamos a empezar por definir varias líneas fundamentales en la esfera terrestre. Bien. La línea que une el polo norte con el polo sur es la línea de los polos, que es el eje de giro de la Tierra. Si cortamos este eje de tiro con un plano perpendicular, el arco de círculo máximo, intersección de este plano con la esfera de la Tierra, es el ecuador terrestre. Las líneas que unen los polos, el polo norte con el polo sur, son los meridianos. Aquí tenemos en azul pintados los meridianos. Y si seccionamos la esfera terrestre con planos paralelos al ecuador, son los paralelos terrestres. Bien, ahora vamos a definir un sistema de coordenadas que nos va a situar a cualquier punto en la faz de la Tierra. Y estas dos coordenadas son la latitud y la longitud. Los círculos de referencia de estas coordenadas son el meridiano de Greenwich, que es un meridiano que pasa por la localidad inglesa de Greenwich, también se llama meridiano cero o primer meridiano, y el ecuador terrestre que acabamos de definir. Sobre el ecuador y desde este o hasta este meridiano vamos a medir la latitud y la longitud. ¿Qué es la latitud? Bien, pues la latitud. Supongamos un barco que está navegando en la Tierra en ese punto. Pues la latitud es el ángulo que va desde ese barco hasta el ecuador terrestre. Este ángulo es la latitud. Y la latitud se puede medir de 0 a 90 grados hacia el norte o de 0 a 90 grados hacia el sur. Las latitudes pueden ser norte o pueden ser sur. Se cuentan desde el ecuador hasta la posición del buque sobre el meridiano del lugar del buque. Y la longitud. La longitud es el arco de ecuador que va desde el meridiano del lugar donde está el barco, aquí lo tenéis, hasta el meridiano de Greenwich. Este es el meridiano de Greenwich, pasa por la localidad inglesa de Greenwich. Pues el arco de ecuador que va desde Greenwich hasta el meridiano del lugar se llama longitud. Y la longitud se puede medir de 0 a 180 grados por el este o de 0 a 180 grados por el oeste. Aquí tenemos un barco situado en esta posición, cuya latitud es este arco, el que va desde el barco hasta el ecuador, y la longitud es el que va desde Greenwich hasta el meridiano del lugar. Bien, aquí tenéis la definición de latitud, que es el arco de meridiano contado desde el ecuador hasta la posición del barco, de 0 a 90 grados hacia el norte o de 0 a 90 grados hacia el sur. Y la longitud, que es el arco de ecuador contado desde Greenwich hasta el meridiano del lugar, hacia el oeste o hacia el este. La longitud, como hemos dicho, ¿no? Desde Greenwich hasta el meridiano del lugar sobre el ecuador, hacia el oeste o hacia el este. Y la podemos medir de 0 a 180. La longitud siempre tiene que ser menor de 180 grados, porque si nos saliese mayor de 180, tendríamos que medirla por el otro lado. 0 a 180 hacia el este o 0 a 180 hacia el oeste. Ejemplo, en esta figura tenemos un barco situado en el punto A y otro barco situado en el punto B. La latitud aproximada del punto A pues es 20 grados norte y la latitud aproximada del punto B es pues 20 grados sur. Esta longitud es hacia el oeste y esta longitud es hacia el este. Y ahora vamos a hablar de las cartas mercatorianas. Las cartas es la representación de la superficie esférica de la Tierra en una superficie plana. Obviamente, para pasar de la superficie de la Tierra a una superficie plana
hay que hacer una proyección y esa proyección va a tener cierta distorsión. Ahora veremos por qué. ¿Qué información nos proporcionan las cartas náuticas? Pues mucha información. Accidentes de la costa, accidentes del terreno, puntos de referencia, luces, marcas, balizas, faros, sondas, que son profundidades, naturaleza del fondo, beriles, declinación magnética, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que vayamos haciendo el curso y nos vayamos familiarizando con las cartas, veremos qué información podemos sustraer de ellas. Como os he dicho, las cartas mercatorianas son una proyección de la superficie de la Tierra en un plano. Obviamente, si nosotros proyectamos desde el centro de la Tierra hasta este plano, si os fijáis aquí, las distancias a latitudes más altas se distorsionan y aumentan. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que las distancias las vamos a medir en la escala de las latitudes. Ya profundizaremos un poco más adelante en este asunto. Esta es nuestra carta mercatoriana, la carta que vamos a utilizar para el examen del PER. Es la carta del Estrecho de Gibraltar. Es una carta oficial editada por el Instituto Hidrográfico de la Armada. Bien, esta carta, como podéis ver en la transparencia, las distancias y latitudes las vamos a medir aquí y las longitudes las vamos a medir aquí. ¿Os acordáis que las latitudes habíamos dicho que se medían de 0 a 90 grados hacia el norte o de 0 a 90 grados hacia el sur? Y las longitudes hacia el este o hacia el oeste, de 0 a 180. Bien. Algunos signos y abreviaturas que nos podemos encontrar en las cartas, pues por ejemplo los faros y las luces entradas en los puertos. Como podéis ver aquí, los faros son estas lagrimitas negras que tienen una estrella en la punta. Eso es un faro. Además podéis ver a continuación que cada faro tiene la información de la luz que emite ese faro. Por ejemplo, si vosotros leéis en la carta esta notación GP2D2R6S13M, significa que el grupo de destellos es de color rojo, red. De color rojo. Esto dura son repeticiones de 6 segundos de duración. 2 repeticiones de 6 segundos. Y la distancia desde la que se ve este faro son 13 millas. O sea, el alcance del faro. También os vais a encontrar unas líneas en la carta que nos indica la profundidad. Esas líneas son líneas de beriles, estas que vemos aquí al fondo. Al lado de esas líneas de beriles veréis unos numeritos que son las sondas. Es la profundidad, la bajamar escorada en esos puntos. La máxima profundidad que nos podemos encontrar ahí. Bien. Y además unas notaciones que nos indican si el fondo es de arena, de piedra, de fango o de cascajo. El símbolo correspondiente a la Posidonia marina es una planta submarina protegida en el archipiélago balear y en otras zonas, es una SG Sigras. En nuestras cartas es posible que en muchas cartas encontréis esta notación, si es arena, cascajo, si la calidad del fondo en inglés. Y aquí tenéis un resumen de las más importantes. También las cartas nos proporcionan unos símbolos que indican si la costa es escarpada, si es una playa, si hay un río, si hay rompientes en la costa, si hay manglares, si en la zona se puede fondear, si es un puerto deportivo, si es un radiofaro, si es un faro, si es una luz, etcétera, etcétera. Ya os digo que a medida que vayamos utilizando las cartas, nos iremos familiarizando de todos estos signos. Unos importantes son, por ejemplo, eso es un naufragio peligroso. Esto es un naufragio no peligroso porque está hundido, y esto es un naufragio que siempre vela. O sea, que siempre se ve, que siempre tiene una parte del barco hundido en superficie. Las cartas se pueden clasificar según su escala. Según su escala, si la escala es muy grande, 1.30.000 son de punto menor. Son cartas mucho más generales para utilizar en navegación general, en navegación oceánica. Y a medida que vamos disminuyendo la escala,
son de punto mayor, aumentando la escala. Por ejemplo, 1 es a 25.000 es una escala de punto mayor. 1 es a 30 millones es una escala de punto menor. Las cartas de punto mayor son mucho más detalladas. Los portulanos son cartas de punto mayor. En algunas cartas podréis ver, como en la figura que os anexo, que hay una zona, esta zona que está en la circunferencia azul, es una ampliación de esta zona que está aquí. Esto se llama un cartucho y algunas cartas incluyen cartuchos que lo que hacen es ampliar una de las zonas para darle más importancia y más detalle en la misma carta. Bien, una vez hablado de las cartas, como os he dicho, es una publicación oficial, es una publicación que emite el Instituto Hidrográfico de la Armada. Hay otras publicaciones oficiales que también emite este instituto, que son los derroteros, los libros de faros, los avisos a navegantes, las cartas de las que ya hemos hablado, almanaque náutico y anuario de mareas. La primera de ellas es los derroteros. Los derroteros es una publicación muy útil. España y su Instituto Hidrográfico de la Armada tienen la responsabilidad sobre los derroteros de toda nuestra costa, la costa de Portugal y la del norte de África, y en ella se detalla detenidamente la costa. Son unas publicaciones interesantes, por ejemplo, para cuando llegas a un puerto que no conoces. Te explica lo que te vas a encontrar, los vientos predominantes, cómo es la costa, los servicios que puedes encontrar en el puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa información está avalada a través del Instituto Geográfico por el Estado español. O sea, es información oficial. Hay otras publicaciones náuticas no oficiales, como la que os adjunto aquí, que es una guía náutica para navegar por Mallorca, en la que también te definen la costa, te recomiendan fondeaderos, te dan información detallada de lo que es la costa, pero esa información no es oficial. Y ya te lo dice el autor de la publicación. Esto no sirve para navegar. Pero nos podemos encontrar cierta información que no viene en los derroteros y nos puede ser de utilidad. Pues por ejemplo, si en esta zona hay una boya a la que te puedes amarrar y el teléfono de un restaurante que te puede entrar una payita. Tampoco es mala esa información. Pero eso es información, obviamente, no oficial. Y eso está en las guías náuticas. Otra publicación oficial son los libros de faros. Los libros de faros es una relación detallada de todos los faros de nuestro litoral, con sus características y su posición. Otra publicación también interesante es el anuario de mareas. El anuario de mareas nos indica a lo largo de un año, son publicaciones anuales, a lo largo de un año, la altura de la marea en cada puerto de nuestro litoral. Eso es una hoja del anuario de mareas, pues del primer cuatrimestre en Ferrol, todos los días del año, todos los días de ese cuatrimestre, y en cada día detallando las 4 mareas que hay al día, que suele haber 2 pleamares y 2 bajamares. Pero ya hablaremos de mareas más adelante. La unidad de distancia que se emplea en la náutica es la milla náutica. La milla náutica es la distancia que subtiende un ángulo de un minuto desde el centro de la Tierra sobre el ecuador. Eso es una milla náutica. Esa es la definición de milla náutica o milla marina y equivale a 1852 metros. 1,852 kilómetros. Casi 2 kilómetros. Es una milla náutica. Es, como os he dicho, el arco subtendido por un minuto de ecuador. Si en el ecuador hay 360 grados, hay 360 grados por 60 minutos. Pues si dividimos 40.000, que es la longitud del ecuador, por 360 y por 60, nos da los 1851,85 metros de los que hemos hablado. La unidad de velocidad en la mar es el nudo, y el nudo es 1 milla por hora. Es un error muy común para principiantes confundir milla con nudo, y son dos cosas diferentes. Uno es una unidad de velocidad, el nudo, y otro es una unidad de distancia, la milla. Si tu barco está navegando a una velocidad
de 40 nudos, está recorriendo 40 millas en una hora, pero no está navegando a una velocidad de 40 millas. Está muy mal dicho. Bien, esta es la carta que vamos a utilizar en nuestros ejercicios. Vamos a mirarla con un poco de detenimiento para situarnos. Esta carta, como podéis ver en la figura, es la carta del litoral sur español y el norte de África. En esta carta podéis, aquí tenemos Ceuta, aquí está la bahía de Algeciras, Punta Europa, Gibraltar, por aquí tenemos Cabo Trafalgar, Cabo Roche, el puerto de Barbate y aquí abajo el puerto de Tánger. Esta es la carta que vamos a utilizar y nos vamos a familiarizar con todos los puertos y accidentes geográficos de esta carta. Y ahora vamos a fijarnos en la escala de latitudes y en la escala de longitudes. Vamos a empezar con las latitudes. Habíamos dicho que las latitudes se miden hacia el norte o hacia el sur del Ecuador y pueden ser norte o puede ser sur. Obviamente, esta zona de la Tierra, esta zona de nuestro país, está al norte del Ecuador, por lo cual todas las latitudes de esta carta son norte. Todas. Y aquí veis que tenemos el paralelo de 36 grados norte. Obviamente la latitud al ir subiendo hacia el norte va aumentando, con lo cual aquí tendremos 36 grados 5 minutos norte, 36 grados 10 minutos norte y 36 grados 15 minutos norte, y esta carta llega hasta 36 grados 20 minutos norte. De aquí para abajo la latitud es 35, 40, 35, 45, 35, 50, 35, 55 y aquí es 36. O sea, las latitudes en esta carta van de 35, 40 norte a 36, 20 norte. Las longitudes son oestes, o sea, estamos al oeste del meridiano de Greenwich. Os recuerdo que el meridiano de Greenwich pasa por Castellón, o sea, pasa por allá. El meridiano 0. Nosotros estamos al oeste de aquel meridiano, 6 grados al oeste. Con lo cual, todo lo que sea hacia el oeste va aumentando. Si esto es 6 grados oeste, esto es 6 grados 5 minutos, 6 grados 10 minutos y 6 grados 15 minutos. Y esto es 5 grados 10, 15, 20, 6, 5 grados 45, 5 grados 50 hasta 6 grados. Con lo cual, esta carta va de 5 grados 10 minutos oeste hasta 6 grados 20 minutos oeste. Sí, vale. Si hacemos zoom en una esquina de la carta, podremos ver que, como hemos dicho, cada raya negra, blanca, es un minuto, lo que equivale a una milla si queremos medir una distancia. Pero para medir latitudes o longitudes, esto es un minuto y esto es un minuto. Y las subdivisiones pequeñas, si os fijáis, en cada milla o cada minuto hay 1, 2, 3, 4, 5. Pues eso equivale a 0,2 millas, 0,2 minutos. En esta carta no se leen grados, minutos y segundos, se leen grados, minutos y décimas de minutos. Y cada subdivisión de estas son 2 décimas de minuto. Con lo cual, la latitud de este punto serían 5 grados, 35 grados, 40 minutos, 41 minutos, 42 minutos, 2, 42 minutos, 4 en este punto, por ejemplo. Entonces ahora vamos a trabajar dos problemas muy sencillos. Dadas las coordenadas de un punto, situarlos en la carta, ¿no? Nos dan las coordenadas de un punto determinadas y lo que hacemos es las marcamos. Marcamos la latitud. En este caso nos han dicho que las coordenadas de este punto son 36 grados, 1 minuto, 36, 2 minutos, 5. Ahí está, 36, 2,5. Y la latitud y la longitud me dicen que está aquí, que es 5 grados, 45, 46, 47, 48, 48, 49 minutos. Marcamos aquí. Y ahora se trata de marcar una línea paralela a un paralelo y paralela a un meridiano para que se corten.
Es importante que esas dos líneas sean perfectamente paralelas para que marcamos la situación correctamente. Y para ello, como indica la figura, nos podemos ayudar con una escuadra y con un cartabón para trazar esa paralela a los paralelos y para trazar esta paralela a los meridianos. Y esa va a ser la situación que tenemos que marcar en la carta. Dada la situación, pintarla en la carta. El problema inverso es, dada la situación en la carta, calcular la situación en latitud y longitud. Entonces nos dicen que estamos en este punto y nos dicen qué latitud y longitud hay aquí. Pues tendremos que medir con el compás esta apertura y nos la llevamos a la escala de las latitudes. Y la medimos ahí. Y hacemos lo mismo en la escala de las... Marcamos este punto y leemos aquí la latitud a la que corresponde. Hacemos lo mismo con las longitudes. Marcamos este punto, abrimos el compás así, marcamos y nos lo llevamos a la escala de las longitudes. Y leemos esa cantidad. Y así tendremos la latitud y la longitud de un punto que nos han dado en la carta. Si lo que queremos hacer es medir la distancia entre dos puntos, es muy sencillo. Se unen esos dos puntos con una línea recta y esa apertura de compás se traslada al eje de latitudes y se mide, se lee en millas. En este caso leeríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6,2, 6,4 millas. Sería la distancia que va del punto J al punto K. En los marcos verticales de la carta, siempre. Bien. Ahora vamos a ver cómo se traza el rumbo en una carta. Primero, vamos a definir el rumbo. El rumbo es el ángulo contado desde el norte verdadero. El norte verdadero en la carta son estas líneas verticales, hasta la proa de nuestro barco. Es decir, si nuestro barco está aquí y nos dicen que va a navegar a un rumbo determinado, solo tenemos que poner el transportador encima de la carta y pintar el rumbo. En este caso, si nos dicen que nuestro barco va a navegar al 93, buscamos aquí el 90-93 y pintaríamos esta línea. Fijaros que los rumbos se cuentan de 0 a 360 grados en el sentido de las agujas del reloj. Este rumbo es un 90, un leste. Este rumbo es un 180, es un sur. Este rumbo es un 270, es un oeste. Este rumbo de aquí es un 330. Este rumbo de aquí es un 000 o un norte. Si nuestro barco nos dicen que navega a un rumbo 97, como es este caso, pues esa es la línea que tendríamos que dibujar en nuestra carta, porque nuestro barco va a hacer este movimiento. Eso es como se traza el rumbo en la carta. Como hemos dicho, para situarnos por latitud y longitud, para situar un punto de la carta por latitud y longitud, tenemos que trazar estas líneas horizontal y vertical y leer aquí. Aquí estamos leyendo que este punto está en una situación 35 grados, 55, 56, 57, 58 norte. Y este punto de aquí está en 5 grados, 45 oeste. Esa es la situación de este punto en la carta. Si nos piden trazar un rumbo verdadero desde un punto determinado donde está nuestro barco, pues lo único que tenemos que hacer es colocar el transportador en el punto en donde está nuestro barco y pintar el rumbo. En este caso el rumbo que lleva nuestro barco sería un rumbo aproximado del 135. Lo pintamos en la carta y ese es el rumbo al que va nuestro barco, a la situación segunda. Si lo que queremos es medir la distancia entre la situación A y la situación segunda, pues con el compás cogemos esta apertura y la leemos en la escala de las latitudes siempre. Y cada minuto es una milla. Y cada división pequeña 0,2. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, nos dicen que estamos situados en la oposición entre Punta Alcázar y Punta Carnero. Buscamos Punta Carnero y Punta Alcázar. Aquí está Punta Alcázar. Y pintamos esa situación. Nos dicen que estamos situados en esta posición, o sea, en esta línea azul.
y también estamos situados en la posición entre Punta Ciles e Isla Tarifa, en esta posición, y nos preguntan en qué situación estamos, latitud y longitud. Pues lo único que tenemos que hacer es medir la situación de este punto. Medimos aquí las latitudes, medimos aquí las longitudes y me da 3556.0 y 00530.8. Voilà. Bien, ahora vamos a hablar de la declinación magnética, de la aguja magnética, etc. De la corrección total. Bien, antiguamente, para trazar un rumbo y dirigir nuestro barco a un lugar determinado, necesitamos una referencia. Esta referencia es el norte, pero antiguamente el norte verdadero no teníamos claro dónde estábamos, dónde está, y aprovechamos la propiedad que tiene una aguja magnética que señala aproximadamente el norte. Señala un norte que es el norte magnético. Ese es el norte que señala una aguja magnética. Ese norte no es exactamente el norte verdadero. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Bien. En la Tierra se comporta como un gigantesco imán. Entonces, si nosotros ponemos una aguja encima de la Tierra, esa aguja va a tender a orientarse apuntando con su norte hacia más o menos el norte geográfico de la Tierra y con su sur hacia el sur geográfico de la Tierra. Esto quiere decir que en las inmediaciones del norte verdadero de la Tierra hay un sur, o sea, un negativo. Por eso nuestra aguja, el positivo, señala a ese sur. Pero nosotros lo vamos a llamar norte magnético, para no liarnos. Y en las inmediaciones del sur geográfico de la Tierra hay un norte, hay un positivo. Por eso la aguja magnética tiende a orientarse con su negativo apuntando al positivo que hay en la Tierra. Pero independientemente que en la Tierra, en el norte geográfico, haya un sur magnético y en el sur geográfico haya un norte magnético, los vamos a llamar a los dos norte magnético y sur magnético. Norte geomagnético y sur geomagnético. Con lo cual una aguja magnética en la Tierra va a tender a orientarse apuntando su norte al norte geomagnético. El ángulo que hay una diferencia entre este norte y el norte verdadero, el norte que va del polo norte al polo sur. Lo dicho, ¿no? Una aguja magnética imantada, preparada para moverse libremente, va a apuntar hasta el norte magnético, va a apuntar hacia el norte magnético, que está en las inmediaciones del norte geográfico. Entonces definimos declinación magnética, esta es nuestra aguja. Este es el norte verdadero, el meridiano, la vertical, la línea vertical en una carta, el norte geográfico o norte verdadero. Pero nuestra aguja va a apuntar a su norte magnético, que no coincide exactamente con el norte geográfico. Al ángulo que va del norte geográfico a donde apunta nuestra aguja, si fuese perfecta, pero bueno, donde apunta esa aguja, se llama declinación magnética. La declinación magnética también se llama variación local y es el ángulo que forma el meridiano geográfico y el magnético en cualquier punto de la Tierra. Se cuenta desde el norte verdadero al norte magnético. Si es hacia el este es positiva y si es hacia el oeste es negativa. La declinación magnética, ¿con qué varía? Varía en función de dos parámetros, de la fecha, uno, y de la zona de la Tierra donde estemos navegando. Repito, de la fecha, una, y de la zona de la Tierra donde estamos navegando. Evidentemente, si depende de la fecha, cada año va variando. Esta variación se llama incremento o decremento anuo. Y esta información nos la da la carta que tenemos entre manos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la carta del Estrecho de Gibraltar y hacemos zoom, ahí podemos ver la siguiente información. Pone 2 grados 50 minutos oeste para el 2005 y 7 minutos este. ¿Esto qué significa? Esto significa que la declinación magnética
para el 2005 es 2 grados 50 oeste y cada año va a variar 7 minutos hacia el este. Con esta información vamos a ver cómo podemos calcular la declinación magnética para cualquier fecha. Aquí lo tenemos. Lo dicho, nosotros leemos en la carta la declinación magnética para el 2005 2 grados 50 minutos oeste y el incremento ano 7 minutos este. Esto es la información que hemos visto que nos da la carta. Para 2019, perdón, para 2020, aunque aquí ponga 2019 es 2020, para 2020, si multiplicamos los 7 minutos este por la diferencia que hay entre 2020 y 2005, que son 15 años, me salen 105 minutos. Estos 105 minutos, si los pasamos a grados y minutos, lo único que tenemos que hacer con nuestra calculadora es teclear 7 por 15 igual, nos sale 105. Si luego tecleamos la tecla de las 3 pelotitas, me saldrá 1 grado 45 minutos. Esto es lo que ha variado la declinación magnética desde el 2005 hasta el 2020. Bien. Si estos, y es al este, si este grado 45 minutos este, que es positivo, se lo sumamos a la declinación magnética para el 2005, 250 oeste, que es negativo, me va a salir 1 grado 5 minutos. Como la declinación aproximadamente se trabaja con ella al medio grado, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la declinación magnética para el 2020 es 1 noroeste. Declinación magnética para el 2020, 1 noroeste. Bien, y esta información la sacamos de la carta. Por eso cada carta nos va a dar la declinación magnética que hay en esa zona para una fecha. Luego nosotros tenemos que calcularla para la fecha en la que estamos navegando. Pero ahí no está todo el problema. Hemos dicho que del norte verdadero al norte magnético está la declinación magnética. Pero nuestra aguja magnética, ¿qué es esto que nos encontramos en nuestros barcos? Es un barco antiguo, este es un barco más moderno. No va a apuntar tampoco exactamente al norte magnético. ¿Por qué? Porque tiene ciertas interferencias de los campos magnéticos que tiene alrededor, ciertas inexactitudes que tiene nuestra aguja y también depende del rumbo del barco. Todos esos factores nos llevan a meter otra corrección que se llama el desvío. El desvío es el ángulo que forma el norte magnético con el norte que marca mi aguja. Eso es el desvío de mi aguja. El desvío de aguja depende de nuestro barco. Depende del rumbo que lleva nuestro barco también. En vista de lo cual, habréis visto en muchas bitácoras en los barcos antiguos que tienen unas bolas. La aguja está aquí metida, tiene una serie de bolas y una serie de imanes. Estos artificios son unos artificios que sirven para minimizar el desvío de la aguja. Bien. Entonces el desvío de la aguja es, como su propio nombre indica, lo que nuestra aguja se desvía del norte magnético. Con lo cual hayamos visto, norte verdadero. ¿Sí? Norte magnético, que es donde está el norte magnético de la Tierra. Declinación magnética, el ángulo que forman los dos. Y nuestra aguja marca su norte de aguja, y esto es el desvío de aguja. La suma de la declinación magnética más el desvío de aguja es la corrección total. Vamos a hablar del desvío un poco. Como hemos dicho, el desvío es el ángulo que hay del norte magnético al norte de aguja y depende de las características magnéticas de nuestro barco y del rumbo al que vamos. Y es como la declinación magnética, hacia el este es positivo y hacia el oeste negativo. Si depende del rumbo, obviamente, a cada rumbo habrá un desvío determinado. Por eso en los barcos, un documento muy importante es la curva de desvíos o tablilla de desvíos. Es una tablilla en la que se representa una curva con el desvío a los diferentes rumbos.
tablillas las levantan personal competente en el tema. Bien. Bien, y como hemos dicho, la corrección total es el ángulo que forma el norte verdadero y el norte de aguja. La suma algebraica es la corrección total. La corrección total es declinación magnético más desvío. Si es hacia el este es positiva y si es hacia el oeste es negativa. Ese es nuestro convenio de signos. Ahora vamos a ver cómo se pueden contar los rumbos. ¿Qué es el rumbo? Como hemos dicho, el rumbo es el ángulo que va desde el norte verdadero hasta la proa que tiene mi barco. Y se cuenta de 0 a 360 grados. Este barco, si este ángulo es 135, el rumbo al que va este barco es 135. Normalmente los rumbos se nombran con dígitos de 1 en 1. Este rumbo al que va este barco es el 180, al que iría este barco si va a este rumbo, y si va a este rumbo es el 270. Hay otra forma de contar los rumbos y es en cuadrantal. Por ejemplo, el barco A, el rumbo circular, vemos que es 050. Pero también se puede nombrar este rumbo con un nombre, que es el punto cardinal norte o sur más cercano. En este caso es el norte. Este rumbo es norte 50 grados hacia el este. Norte 50 este. Este rumbo en cuadrantal coincide con el rumbo en circular. ¿El barco B a qué rumbo va? Pues vemos que va a este rumbo, que es 150. Pero este rumbo también se puede contar en cuadrantal. Nombre sur. Si esto es 150 y esto es 180, estos son 30 grados, ¿no? Pues es sur 30 grados hacia el este. Con lo cual el rumbo circular 150 equivale a un sur 30 este. Fijaros que los rumbos cuadrantales tienen nombre, norte-sur y apellido, este u oeste. Por ejemplo, este rumbo, el del barco azul, va al 340. Este rumbo es el 340, hasta aquí. Pero se puede contar desde el norte 10, 20 grados, ¿no? Pues es norte 20 hacia el oeste. A veces los rumbos nos los van a dar en cuadrantales o nos los van a dar en circulares. Nosotros prácticamente siempre vamos a trabajar con rumbos circulares. Si nos lo dan en cuadrantales para resolver nuestros problemas, los tendremos que pasar a circulares. Y yo recomiendo para pasar de circular a cuadrantal y de cuadrantal a circular, hacer este dibujito. Dibujar la rosa, dibujar norte, sur, este y oeste, dibujar el rumbo que nos dan y ver si se cuenta desde el sur, desde el norte, desde el este o desde el oeste. También se pueden contar los rumbos por cuartas. El sistema de cuartas está basado en la rosa de los vientos que divide al horizonte en 32 rumbos. Si dividimos 32 entre los 360 grados que tiene una circunferencia, nos sale que cada cuarta son 11,25 grados, o lo que es lo mismo, 11 grados 15 minutos. Entonces, desde el norte hasta el 90, desde el 0 hasta el 90, aquí hay 8 cuartas, siendo cada cuarta 11,25 grados. Esto no es una forma muy normal de contar los rumbos, pero solamente quedaros con que la rosa de los vientos tiene 32 cuartas, 90 grados son 8 cuartas, con lo cual cada cuarta es 11 grados 15 minutos o 11,25. Repito, el concepto básico de rumbo, hayamos dicho que existe un norte verdadero, un norte magnético y un norte de aguja. El ángulo que va del norte verdadero al norte de aguja hemos dicho que es la corrección total, que es la declinación más el desvío. Nosotros vamos a trabajar con rumbos verdaderos, con el norte verdadero y con el norte de aguja, directamente, no con el magnético. Olvidaros del magnético. Trabajaremos con el norte verdadero y con el norte de aguja, cuyo ángulo que los separa es la corrección total. Suma la declinación más el desvío. Bien, pues si contamos el rumbo que va desde el norte verdadero hasta la proa de mi barco, este ángulo de aquí, este ángulo, eso es el rumbo verdadero. Y si contamos el ángulo que va desde el norte de aguja hasta la proa de mi barco, ese ángulo es el rumbo de aguja. Y aquí ya podemos ver, a raíz de esta figura, si entre el norte verdadero y el norte de aguja el ángulo que forman es la corrección total, si el rumbo verdadero es el ángulo que va del norte verdadero a la proa de mi barco
y el rumbo de aguja es el ángulo que va desde el norte de aguja a la proa de mi barco, podemos ver en esta figura que el rumbo verdadero, que es esto, es igual a la corrección total más el rumbo de aguja. Rumbo verdadero es igual al rumbo de aguja más corrección total. Esta es una de las primeras fórmulas y más importantes, que la vamos a utilizar mucho durante todo el curso de perla. Y la corrección total, si es al este, es positiva, y si es al oeste, es negativa. No os olvidéis de este convenio de signos. Bien, ¿cómo se mide un rumbo en carta? Lo dicho, se pinta la situación del barco, si nos dan la latitud y la longitud, medimos aquí la latitud, aquí la longitud y pintamos la situación de nuestro barco. Plantificamos nuestro transportador arriba y medimos el rumbo en circular de 0 a 360. Fijaros que el transportador está numerado de 0 a 360 grados. Medimos el rumbo que nos dan, que en este caso sería un 78, un 078, y este es el rumbo de nuestro barco. Este es el vector velocidad de nuestro barco. Esto es por donde se va a mover nuestro barco. Ese es su rumbo. Rumbo en carta. En la carta solo se trazan rumbos verdaderos. Nunca vamos a trazar ni rumbos magnéticos ni rumbos de aguja. Solo rumbos verdaderos. Acordaros de esto, es muy importante. Si en un problema nos dan un rumbo de aguja, habrá que convertirlo en rumbo verdadero para pintarlo en la carta. Otro concepto que vamos a estudiar en este tema es la marcación. La marcación es el ángulo que va desde nuestra proa hasta la visual a un objeto o una mar, que puede ser la Catedral de Palma, puede ser un cabo o puede ser una estrella. El ángulo que va desde la línea de nuestra proa hasta la visual al objeto se llama marcación. La marcación se puede leer, puede ser a estribor o puede ser a babor. Nuestro convenio de signos es: las marcaciones a estribor son positivas porque las leemos en el sentido de las agujas del reloj igual que los rumbos, y las marcaciones a babor son negativas porque las leemos en el sentido contrario al de los rumbos. Marcación: ángulo que va desde la proa hasta la visual a un objeto. Aquí tenemos otra vez nuestro barco. Esta es la proa que lleva. Hayamos dicho que desde la proa hasta el objeto es la marcación. Pues si medimos el ángulo que va desde el norte hasta la visual al objeto, eso es la demora. Es el ángulo que forma la visual al objeto con el norte verdadero. Eso es la demora verdadera. De este dibujo podemos rápidamente sacar otra fórmula, que es que la demora verdadera, esto de aquí, es igual al rumbo verdadero, que es desde el norte verdadero hasta la proa de nuestro barco, más la corrección total. Sí, la demora verdadera va desde el norte verdadero, es el arco rojo desde el norte verdadero hasta la visual al objeto. La marcación desde el norte verdadero hasta la visual al objeto. Y el rumbo desde el norte verdadero hasta la proa de nuestro barco. Con lo cual la demora es igual al rumbo más la marcación. Don Ramón. Si medimos desde el norte verdadero, son demoras verdaderas y rumbos verdaderos. Si medimos desde el norte de aguja, son demoras de aguja y rumbos de aguja. Pero nosotros vamos a utilizar casi siempre esta fórmula. Demora verdadera es igual a rumbo verdadero más marcación. Regla mnemotécnica. Don Ramón. Don Ramón. En honor a mi amigo Ramón. Bien, vamos a ver cómo se traza una demora en la carta. Una demora inversa. Si a nosotros nos dicen que vemos, en este caso, Cabo Roche en una demora determinada, la que sea, para trazarla en la carta lo que hacemos es colocamos el transportador en Cabo Roche. Pero la demora con la que nosotros vemos a Cabo Roche es la inversa de la demora en que Cabo Roche nos ve a nosotros. Por eso vamos a colocar el transportador con el 180 para arriba y leemos la demora. En este caso, nos dicen que Isla Tarifa lo tenemos al 240. Si nosotros colocásemos aquí el transportador, pondríamos aquí el barco y tendríamos Tarifa al 240.
pero para trazar la demora inversa desde Tarifa hacia nosotros, ponemos el transportador con el 180 para arriba y leemos aquí la demora correspondiente. Vamos a verlo un poco más en detalle en la siguiente transparencia. En este caso, estamos al 064 de Cabo Roche. Si nosotros ponemos en Cabo Roche el transportador al derecho, tenemos que trazar la demora inversa. Tendríamos que trazar 64 más 180, 244. Pero para ahorrarnos esta operación, repito, para trazar una demora inversa desde tierra, ponemos el transportador con el 180 para arriba y leemos directamente el 064. De Tarifa, tenemos Tarifa al 066. Si nosotros pusiésemos en la mar el transportador donde está nuestro barco, que no sabemos cuál es su posición, leeríamos directamente la demora Tarifa. Pero para trazar la demora inversa de Tarifa a nuestro barco, cogemos el transportador y lo ponemos al revés. Ponemos el 180 para arriba y trazamos la demora correspondiente. Que nos han dicho que es 66. Vemos 66 aquí y esta es la demora que tenemos que trazar. Eso es como se traza una demora inversa. Solo vamos a poner el transportador con el 180 para arriba cuando tracemos una demora inversa, cuando pongamos el transportador en tierra y nos den una demora desde el barco. Bien, eso es un resumen de lo que hemos visto. Hayamos visto que la declinación magnética es el ángulo que hay del norte verdadero al norte magnético y el desvío del norte magnético al norte de nuestra aguja. La suma es la corrección total. Bien, continuamos con nuestro resumen. En esta otra transparencia podéis ver lo que hemos hablado hasta ahora. Parece un poco engorroso, pero no lo es. Es el norte verdadero, el norte magnético, el norte de aguja. La corrección total es el ángulo entre los dos. Y los diversos rumbos, el rumbo verdadero, el rumbo magnético, el rumbo de aguja. Aquí tenemos lo que es la marcación y lo que es la demora verdadera, demora magnética y demora de aguja. Y la relación entre todos ellos. Bien, llegado a este punto, vamos a ver cómo se puede obtener la corrección total. La corrección total, ¿por qué es importante obtenerla? Es importante obtenerla porque en nuestro barco siempre vamos a tener una aguja magnética. Y en caso de que fallen los dispositivos de navegación, GPS, giroscópica, etcétera, todo aquello que necesita electricidad para funcionar, nos queda la aguja y tenemos que saber navegar con la aguja. Entonces es normal, es de lógica, saber qué corrección tenemos, sabernos la corrección total de nuestra aguja para cada rumbo. Para eso tenemos que tener nuestra tablilla de desvíos bien hecha para saber el desvío de la aguja a cada rumbo y saber calcular la declinación magnética. Por eso la primera fórmula para calcular nuestra corrección total es sumar la declinación magnética más el desvío. Entonces sabemos nuestra corrección total y si tenemos que navegar con la aguja podremos hacerlo tranquilamente y sin equivocarnos demasiado. Una de las fórmulas que hemos visto antes es esta fórmula de aquí. La demora verdadera, igual que el rumbo verdadero es igual al rumbo de aguja más la corrección total, la demora verdadera es igual a la demora de aguja más la corrección total. Con lo cual la corrección total será la demora verdadera menos la demora de aguja. Si tenemos estos dos datos, vamos a poder calcular la corrección total. Vamos a ver cómo. Imaginaros que estamos navegando por una zona en la carta, en el medio del mar, y navegamos por una enfilación. ¿Una enfilación qué es? Pues imaginaros que navegamos en la bahía de Palma y vemos enfilada la luz roja del dique del oeste y al fondo vemos la catedral. Si esta es la luz roja del dique del oeste y esta es la catedral, estamos navegando en esta enfilación. Y con nuestra aguja le tomamos una demora y leemos esa demora en el momento de estar enfilado. Eso es una demora de aguja. Si luego ponemos el transportador en la carta y medimos esta demora, esto va a ser una demora verdadera medida en carta. La diferencia entre las dos es la corrección total. Con lo cual es una forma fácil, rápida y muy buena de calcular la corrección total de nuestro barco en un momento determinado. Yo os animo a que de vez en cuando en vuestro barco lo hagáis y sepáis por dónde anda la corrección total.
Lo mismo si estamos en una posición. Si en vez de una enfilación estamos en una posición, estamos entre dos puntas y lo tenemos claro, pues también se puede medir la demora verdadera y leer en nuestro barco la demora de aguja. Esa es la fórmula que nos va a dar el cálculo corrección total es igual a demora verdadera menos demora de aguja. Vamos a ver un problema, un ejemplo. Por ejemplo, estamos situados en la enfilación de Isla Tarifa y Punta Gracia. Esto es Isla Tarifa y Punta Gracia. Nosotros estamos en esta enfilación. Y leemos en nuestra aguja 294. Ponemos nuestro transportador aquí y leemos 298. Fijaros que simplemente tenemos que dibujar la enfilación, que es esta línea roja, y poner el transportador en cualquier punto de la mencionada enfilación, de la mencionada línea. Y leemos o bien por aquí o bien por aquí. El valor más cercano a la demora de aguja que tengamos. Si leemos por aquí nos sale 298, si leemos por aquí nos sale 120. Está claro que hay que leer por aquí. La diferencia entre 294 y 298 va a ser la corrección total. 298, perdón, demora verdadera 298 menos demora de aguja 294. La corrección total es 4. Si nos dicen que estamos en la oposición Cabo Espartel-Trafalgar y leemos en nuestra aguja 160, pues hacemos lo mismo. Colocamos el transportador aquí encima, leemos y nos sale 160. 166 menos 160 va a ser 006. Y esto es como calculamos una corrección total estando en una enfilación o en una oposición. Bueno, continuamos. Hemos hablado de los rumbos, ¿no? Del rumbo verdadero, que es desde el norte verdadero hasta la proa de mi barco, y del rumbo de aguja, que va desde el norte de aguja hasta la proa de mi barco. Si estamos afectados por viento, el viento va a hacer que aunque el barco navegue con esta proa, vaya por este caminito. Y esto se llama rumbo en superficie. Vamos a verlo mejor aquí. Imaginaos que tenemos un barco en este punto y va navegando a ese rumbo verdadero. El rumbo verdadero es el ángulo que hay desde la vertical, desde el meridiano vertical hasta la proa del barco. Pero estamos afectados de un viento del noroeste. Acordamos que cuando hablamos de un viento y decimos un viento del noroeste es que viene del noroeste. Un viento del norte viene del norte. Un viento del sur viene del sur. Un viento del este viene del este. Y un viento del oeste viene del oeste. Sin embargo, el rumbo del barco es hacia donde vamos y el viento es de donde viene. Bien, en esta figura hemos dibujado un viento del noroeste, que se dibuja así, con un palote, una flecha, con dos plumas. Esto es un viento de una intensidad de 20 nudos. Cada palo de estos son 10 nudos, pero bueno. Esto es un viento del noroeste. Este viento va a afectar a nuestro barco. Va a afectar a nuestro barco y nuestro barco va a abatir. El barco en vez de navegar por aquí, va a navegar por aquí. Y este rumbo se llama rumbo en superficie. Con lo cual, la primera fórmula y la fórmula del viento es rumbo en superficie es igual a rumbo verdadero más el abatimiento. Si el abatimiento es a estribor, es positivo. Si el abatimiento es a babor, es negativo. Esa es nuestra fórmula del viento. El barco va a navegar con esta proa intentando ir al rumbo verdadero, pero va a hacer este camino. O sea, va a navegar por aquí, pero su proa va a apuntar al rumbo verdadero que va llevando el barco. Y esto es todo. Este es el tema 10 de teoría de la navegación. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprovechado el tiempo y por favor, quedaros en casa, como me quedo yo. Mañana o pasado, otra lección.